Bien, decía, me acompaña Verónica, a la que acabamos de escuchar y que creo que ha sido muy inspiradora. José María Martínez Priego, Chema, que es CEO de Enigmia, una empresa que emplea la inteligencia artificial de forma habitual para el mundo de la comunicación. Y Esther Cantero, que me decía hace un momento, somos siempre los mismos en todos los sitios. Pues efectivamente, somos siempre los mismos, también lo puedo decir por Chema, en los mismos sitios. Eso está muy bien porque nos da ocasión de hablar de muchas cosas en muchos sitios, pero siempre lo mismo. Y bueno, no es que nos realimentemos, sino que tenemos ocasión para en fin, ir suscitando ideas. Bueno, dentro del tema que nos ocupa y enlazando con lo que nos ha comentado Verónica, yo quizás tenía una idea que ahora tengo que reflexionar después de lo que nos ha contado, pues quizás más esperanzadora, más esto hay que usarlo, ¿no? Y hay que usarlo desde mi punto de vista porque la IA no deja de estar entrenada con lo que nosotros le decimos a la IA en gran medida. Y nosotros, es decir, el conjunto de cristianos, pues abultamos algo así como un 30% de la población mundial. Y si todos los cristianos hablamos con la IA continuamente, la IA tendrá el sesgo que nosotros, los cristianos, queramos darle a la IA. Y creo que eso será una neoevangelización, será un arma extremadamente potente para hacer llegar al mundo nuestro mensaje. De una manera, bueno, pues al final también hay que ser astutos como serpientes y meternos pues por donde a lo mejor no estábamos llamados a meternos. Y creo que no hay que tenerle un miedo especial a eso. Y de miedo, pues quería comentar 3 casos en cuanto al miedo que le tenemos ahora a la IA. El primero, por hacer un poco de historia, pues en Fedro, Platón, pues cuenta el caso del dios Zeus, que va a ver al rey Tamuz y le presenta la lectura y la escritura como algo que iba a ser un medicamento para la inteligencia, algo que iba a sanar al hombre de la ignorancia. Y claro, el rey le dice que la escritura producirá olvido porque las personas dejarán de ejercitar la memoria y confiarán en signos externos en lugar de recordar desde dentro. Y por lo tanto la escritura dará apariencia de sabiduría, y esto efectivamente es nada más y nada menos que lo que estamos haciendo con la IA, pues quienes lean mucho parecerán saber sin haber comprendido realmente. Claro, la escritura ha sido probablemente la herramienta que más ha hecho avanzar la cultura en la humanidad. De hecho, se habla de la historia y de la prehistoria simplemente por cuándo aparece la escritura. Simplemente es no tener miedo y aprovechar la escritura. Nos decían, ya que estamos en el foro que estamos, el domingo, cuando se empieza a leer la lectura de la profecía de Isaías, aquello de con las espadas harán arados y con las lanzas podaderas. Nosotros no es la herramienta lo que es malo, es el uso que hacemos de la herramienta. El mismo hierro sirve para sembrar que sirve para matar. Claro, avanzando un poco, en los años 70, cuando aparecen las calculadoras, hubo manifestaciones con pancartas, con sentadas en las universidades para impedir el uso de las calculadoras en las universidades, porque eso iba a degradar la educación. Bueno, pues hoy, desde luego, como decía Verónica, lo que sí hay que tener claro es cuándo las usamos. Y a nadie se le ocurriría tener que decir hoy, es que he hecho esta cuenta con una calculadora. Pues bueno, pues evidentemente la he hecho con una calculadora y eso no nos está restando capacidades, o nos ha restado unas capacidades que a lo mejor tampoco echamos especialmente de menos. Pero incluso hay apariciones de la tecnología que ante un riesgo inicial hacen emerger de la conciencia humana nuevas formas de expresión o nuevas formas de inteligencia o nuevas formas de sabiduría. Cuando surge la fotografía, aparece un fenómeno curioso, y es que el arte figurativo decae, pero aparece el arte expresionista, cosa que no había tenido necesidad la humanidad hasta entonces. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una herramienta que puede sustituir al arte figurativo incluso mucho mejor, y eso permite que nos expresemos de otra manera. Habría que ver de qué manera el uso de la IA puede hacer emerger capacidades que hoy en día no podemos aventurar aún. En fin,
Después de esto, y sin que esto quiera decir que yo soy un defensor de la IA a ultranza para todo y contra todo, me gustaría plantearos preguntas comunes para pues explorar qué es lo que pensamos desde un punto de vista pues del humanismo cristiano sobre algunos ámbitos en los que la IA puede impactar a nuestra forma de relacionarnos y a nuestra forma de relacionarnos con la IA. El primer ámbito es el ámbito de la libertad. Si el hombre no es libre, no ama. Si no ama, no busca la perfección, no busca a Dios, no puede encontrar la salvación. Entonces la cuestión es, por hacer una pregunta concreta, ¿cómo podemos evitar en la educación que los jóvenes, que las personas que se están educando, deleguen su criterio y acaben dependiendo de algoritmos que a la postre decidan por ellos? ¿Y qué significa entonces hoy educar en libertad? Una vez que tenemos herramientas que nos permiten la toma de decisiones casi sin intervención de la persona. Así para abrir boca no está nada mal, ¿eh? Pues espérate que viene... Que viene en curva. Espérate. A mí me ocurre una cosa, y es que yo me había preparado mi intervención. Entonces, como además es que tengo dolor de muelas, pues estoy un poco lineal. Entonces, con tu permiso, antes de que pueda contestar a preguntas de una manera más creativa, yo voy a decir lo que he preparado, si a ustedes les parece bien, ¿eh? Entonces, porque me parece que después se pueden añadir preguntas, se puede responder, pero yo es que entendí que a mí me invitaban aquí porque yo era profesora de un instituto. Entonces, claro, yo doy clase especialmente en bachillerato y lo que a mí me gustaría transmitirles a todos ustedes, incluidos a mis compañeros de mesa, es mi experiencia, mi perplejidad y las decisiones que he tenido que tomar en estos 2 últimos años donde la IA ha ido introduciéndose en nuestro trabajo y en nuestra vida. Y teniendo en cuenta que yo llevo muchos años trabajando en educación, pues es significativo que a estas alturas de mi vida haya tenido que tomar decisiones pedagógicas sobre prácticas habituales, de las que he hecho siempre. Porque la cantidad de posibilidades que se abren con la IA, que no podemos olvidar que no es una inteligencia humana, sino artificial, es decir, que funciona con algoritmos creados por miles de seres humanos inteligentes. Las posibilidades, decía, son espectaculares y están intentando, yo creo que como una fuerza muy poderosa, invadir nuestro espacio humano, es decir, colonizarnos. El cerebro humano es de enorme complejidad y no puede funcionar sin el cuerpo. El famoso experimento que conoceréis de Putman, el cerebro en una cubeta, famoso, demostró que es absolutamente ilógico desvincular el cerebro del cuerpo. De hecho, se quedaría sin referencia causal. Y nunca podría decir, soy un cerebro en una cubeta. Esta necesidad que tiene el cerebro de estar en un cuerpo es extraordinaria, es magnífica. Y esto tiene unas implicaciones interesantísimas a niveles existenciales y morales. Esta complejidad tan grande del cerebro genera autoconciencia, que es en el plano en que se mueven todas las estructuras humanas, cognitivas, volitivas y emocionales. La inteligencia humana, decía Zubiri, es sentiente. Y Goleman, de una manera más débil, la llama emocional. La inteligencia humana se hace preguntas que nunca se acaban de responder y que son enormemente creativas a lo largo de toda la vida,
que te llevan a profundizar más y más, a buscar enfoque, a discriminar respuesta. Es lo que los griegos llamaban aporías. El alma, el mal, la muerte, el amor, el dolor. No queda otra que sumergirse, que bracear como podamos en ellas. No hay nunca respuestas definitivas. Y lo hacemos humanamente, apasionadamente. Y todo eso es parte de la lógica humana. ¿A dónde quiero llegar? ¿Me he olvidado de comunicarles mis decisiones pedagógicas? Pues en absoluto. Estoy procediendo de una manera discursiva para que ustedes lleguen a mi decisión. La inteligencia humana tiene una potencialidad enorme que espera ser puesta en marcha. Eliot planteó en su poema La roca, maravilloso poema, publicado en el 34, dos preguntas fundamentales que les animo a escuchar reflexivamente. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Si reflexionan en estas preguntas, hallan las preguntas claves que nos llevan a mostrar la forma en la que se manifiesta el conocimiento. La información responde a una pregunta: ¿qué hay? El conocimiento responde a otra pregunta: ¿qué puedo hacer? La sabiduría responde a una gran pregunta: ¿qué debo hacer? La información se refiere a datos. El conocimiento surge de la interpretación y el análisis de la información, mediante procesos de inducción, de deducción, que permiten saber cómo funcionan las cosas y qué es posible hacer. Aquí estaría parte del conocimiento científico que se va actualizando cada X tiempo. Pero la sabiduría, sin embargo, hace propios los conocimientos adquiridos en este complejo proceso humano y se convierte en una guía de acción ética, porque al ser humano ninguna acción del ser humano es indiferente. Por eso los textos clásicos no pasan y son una fuente constante de sabiduría, de discernimiento, de creatividad, de esperanza, de respuestas personales. ¿Qué ocurre entonces cuando preguntamos a la IA lo que deberíamos preguntarnos a nosotros? Pues ocurre lo siguiente. Como la información, el conocimiento y la sabiduría son las partes de lo que llamamos pensamiento discursivo, y este se desarrolla leyendo, buscando razones, ordenando pensamiento, generando creaciones propias y originales. Cuando acudimos a la IA, recibimos una combinación de algoritmos que en cuestión de segundos nos resuelve de una manera bastante pulcra, lo que nos puede llevar no solo horas, sino también mucho esfuerzo. Hemos ganado tiempo y hemos perdido habilidades cognitivas. Hemos elaborado un producto, pero no podemos dialogar con el producto, defender el porqué del producto, dudar del producto mismo. Nos hemos hecho portadores de un producto que nos es ajeno. Los dos ejercicios básicos de la asignatura que yo imparto requieren comentar un texto y disertar. En el caso de un comentario de texto, las herramientas intelectuales que se ponen en marcha son múltiples, increíbles. Hay que saber el pensamiento del autor, hay que enmarcar su obra en la evolución de su pensamiento, hay que discernir las ideas que se citan en el texto, hay que explicarlas, hay que compararlas con otras perspectivas filosóficas, incluso contradictorias. Hay que aplicarlas a la situación actual. Esto requiere memoria, comprensión, reflexión, sentido crítico.
puede quedar reducido a hacer una foto del texto, subirlo a una de las aplicaciones de la inteligencia artificial y pedirle que te lo haga con el nivel de un segundo de bachillerato. En el vocabulario de segundo de bachillerato le das al clic y el resultado pues puede no estar mal, ¿eh? Y el vocabulario será adecuado. Pero ¿sabes por qué ese filósofo ha llegado ahí? ¿Podrías explicar las consecuencias prácticas, éticas y morales de su forma de ver el mundo, el conocimiento, el ser humano? En el caso de la disertación filosófica esto es magnífico porque la cosa se pone muy interesante. Daros cuenta que la disertación es a una pregunta inquietante, muy bien planteada, hay que sacar nuevas preguntas, hay que buscar razones para unas, para otras, hay que buscar formas de ver distintas que entren en contradicción, hay que resolverla, hay que apostar por una de ellas, hay que saber defenderla, hay que aprender a pensar. Con la IA solo puede quedar reducido a una pregunta en una aplicación, decirle el nivel de dificultad que quieres que te dé. El resultado puede ser adecuado, incluso cita autores que tú desconoces y que le dan a tu disertación un toque original. Pero, ¿has disertado? ¿Podrías defender con argumentos tu razonamiento? ¿Hay algo de ti en lo que has escrito? La IA no piensa, no razona, procesa. Escribir es pensar. Hay que enfrentarse con la hoja en blanco. Hay que defender razones buscando. Hay que escuchar razones de otros. Hay que darse cuenta de que las mías no eran tan acertadas. Hay que distinguir, hay que meternos en las aporías, hay que saberlas enfrentar, hay que, claro, nos trae de cabezas a todo y resulta que entre todos estamos llegando a una verdad que tú ni vislumbrabas. Esto es lo que hacía Sócrates en el siglo V a.C. Hay expertos en educación que señalan que tenemos que recuperar la oralidad, hablar, que ha dejado de lado nuestro sistema educativo y que eso la IA nos está invitando a hacerlo. Yo voy a poner un ejemplo, precisamente de Fedro, así que me alegra mucho de que lo haya sacado. Yo estoy leyendo con mis alumnos de primero de bachillerato El banquete de Platón. Ellos no se podían imaginar que el banquete era tan apasionante. Lo hacemos cada 15 días. Llevamos uno de los personajes del banquete después de una serie de introducciones que he tenido que hacer lógicamente. El día que nos tocó Fedro, que es uno de los personajes que interviene en el banquete de Platón, pues vieron en el debate de clase pues lo que decía, que era interesantísimo, no se lo podían imaginar. Un chico faltó y aquí vienen mis decisiones pedagógicas, ahora os las voy a decir. Faltó y entonces se enteró de las preguntas que yo había hecho en clase, porque mi decisión es que absolutamente nada que tenga una pregunta incluida puede ser mandado para casa. Es decir, el texto mondo y lirondo. Aquí se lee al filósofo porque lo he dicho yo. Y no hay ni una sola cuestión, porque si tú le haces lo de siempre, lo que he venido haciendo durante 40 años, un texto con sus preguntas para que se rompan la cabeza en casa, o una pregunta para que diserten y disfruten una tarde entera, que lo han hecho, no puedo hacerlo ya. Entonces le doy el texto mondo y lirondo. Llegan a clase y tienen que estar a la que venga, porque desde luego, de todo lo que se diga en clase, tienen que tomar nota y yo pongo nota. Claro, este se quedó sin un punto que valía Fedro.
Entonces llegó y me dijo, profesora, no he podido venir. Digo, ya lo sé, no pasa nada, ya, no sé, ya veremos cómo recupera. No, es que lo he hecho. Es que aquí te lo traigo. Las preguntas que hiciste, aquí están. Y me lo da, yo me lo llevo y digo, esto no, porque claramente no lo ha hecho él. Y entonces llegué al día siguiente y le dije, mira, te vas a quedar en el recreo conmigo para que hablemos de Fedro. Él miraba para todos los sitios y digo, mira, yo no sé, o sea, si te quieres comer el bocadillo después, vamos a hablar de Fedro en el recreo, tú mismo. Bueno, mejor mañana, profe, mejor mañana, porque es que hoy tengo que no sé qué. Se leyó a Fedro. Llegamos al recreo del día siguiente y digo, mira, te voy a ocupar solo 10 minutos, solamente quiero que me diga qué ejemplos pone Fedro para hablar del amor. Y que me compares a Aquiles con Orfeo, y entonces empieza el muchacho, se empieza a emocionar y dice, es que yo no me podía yo imaginar que decía estas cosas, profe. Digo, venga, que te quedan 10 minutos para el bocadillo. Bueno, ya me lo comeré. Estuvimos 25 minutos hablando de Fedro, de la intervención en el banquete. Ese muchacho me dijo, nunca se me va a olvidar. Tengo ejemplos a montones, pero no voy a... mi decisión, desde luego, ha sido crear espacios. Mis aulas son espacios libres de IA. Igual que espacios libres de humo, pues espacios libres de IA. La clase de 55 minutos se ha convertido en el campo de acción donde se desarrollan todas las habilidades cognitivas. Hay que traer el texto leído, hay que saber lo que piensa el filósofo en cuestión, hay que encontrarse con un texto inédito de un contemporáneo al que tienes que enganchar a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a quien te toque. Tienes que estar dispuesto a una conversación con tus compañeros y conmigo. Tienes que salir al campo de batalla. Tienes que batallar, tienes que sacarte partido, tienes que hacer músculos, tienes que pensar. No te queda otra. Claro, esto me ha obligado a preparar las clases pensando en preguntas inquietantes, corregir todo el rato, poner notas, hacer incluso diario de sesiones, plantear los temas de tal modo que se involucren personalmente. Ahora, sí que os digo que todo este esfuerzo de 2 años, a mí personalmente me vale la pena. Y a ellos os digo también que les vale la pena. Que busquen la información donde quieran, pero que la asimilen, que busquen si es verdad, que vengan con ella, que la defiendan a muerte, que escuchen a otro, que hagan un espacio de pensamiento. Y ahí es donde se desarrollan. Esta era mi intervención, casi una conferencia, tú. Yo ya, perdonadme, pero es que lo que yo tengo aquí puesto era lo que yo quería decir. Y yo ya ahora ya dejo a ellos que hablen y tú puedes seguir haciendo preguntas, Jesús. Bueno, pero yo porque en cierto modo casa un poquito con lo que decía Esther. O sea, evidentemente, toda la corriente transhumanista lo que pretende es el final del camino que hablábamos antes es meter la conciencia dentro de una máquina. Uy, voy a estar en estéreo. Sí, es que si no, como no te acercas... Perdona. El transhumanismo lo que pretende al final, el final del camino es meter la conciencia dentro de una máquina, ¿no? O sea, sustituir al hombre completo por una tecnología. Y efectivamente ese es su camino. Mucha suerte que lo consigan. No lo tengo yo tan claro, pero toda la visión que estamos dando de la inteligencia artificial hasta ahora creo que es como muy lineal, ¿no? O sea, yo hago una pregunta y obtengo una respuesta, punto. Sin embargo, yo profesionalmente, que me dedico a medir intangibles con inteligencia artificial, en fin, una cosa más etérea no puede ser, intentar objetivarla.
lo que nos damos cuenta es que para poder usar la inteligencia artificial de una forma, vamos a llamarla supreme, ¿no?, es necesario hacer precisamente aquello que nos hace más humanos. Mejor dicho, lo que nos hace humanos, que es la capacidad de hacernos preguntas, ¿no? Entonces, el hecho de que la interfaz conversacional vaya de pregunta-respuesta, lo que nos obliga es hacer, o sea, cuando la queremos usar bien, insisto, y llegar a resultados óptimos, y pensar junto con ella, o sea, perdonad porque suena feo, ¿no?, decirlo, pero en fin, es lo que podríamos decir cualquiera en una conversación en un bar. Requiere, yo creo que de dos partes, ¿no? Una, abonar el terreno, es decir, si yo pregunto a una inteligencia artificial en bruto lo que quiero tener de respuesta, lo más probable es que me haga la respuesta estadísticamente más probable, efectivamente, eso es así. Pero nosotros podemos, digamos, dirigir el camino, ¿no? Y podemos decirle, oye, esto yo lo defino así, esto hay que verlo de esta manera, aquí te paso un documento donde se desarrollan tales cosas, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a interrogar hacia dónde queremos llegar. Y ese empezar a interrogar dirigiendo el camino de la inteligencia artificial, al final lo que nos lleva es, y lo enlazo ya con la educación, a trabajar el sentido crítico. Además, en una época donde precisamente la inteligencia artificial lo que nos está empobreciendo realmente a nivel comunicacional, que en el fondo es mi entorno, o educacional, porque tengo 4 niñas pequeñas que tengo que, en fin, que sacar para adelante, es que hoy día no te puedes fiar de nada que no veas con tus ojos. Bueno, no, pero quiero decir en carne y hueso, ¿no? No puedes oír a tu madre por WhatsApp pidiéndote dinero a una cuenta en las Islas Caimán, ¿no? O sea, quiero decir, eso es así, ¿no? Pero efectivamente, o sea, yo creo que ese es el gran empobrecimiento, ¿no? Ahora, o sea, necesitamos que alguien nos confirme que lo que oímos y escuchamos es real. Y eso luego puedo contar incluso una anécdota de hoy en el trabajo, porque no sé si habéis visto que hoy ha habido un vídeo así como muy polémico, ¿no?, del rey Juan Carlos danzando por ahí. Algo de culpa tenemos en su difusión, y la pregunta era, ¿esto es una IA? ¿Esto es una IA? De hecho, Hola lo ha titulado así, ¿no? No es una IA, es un inédito. Entonces, quiero decir que ese es el empobrecimiento, pero el enriquecimiento es que tenemos la oportunidad de educar a nuestros hijos en hacer preguntas, en interrogar, en buscar puntos de vista distintos, en tentar a la inteligencia artificial a ver si el resultado que te está dando es el adecuado, ¿no? Entonces yo creo que eso precisamente lo que nos ayuda es a habilitar, pues, la parte más filosófica, ¿no?, y antropológica del ser humano, que es la capacidad de hacerse preguntas ante una máquina que te responde. No recuerdo la pregunta, pero no, educar en la libertad. Estoy tomando notas, vale. Muy interesante. Claro, yo tengo una tesis. Como os decía, lo que he tocado en la conferencia es la IA de andar por casa, la que tenemos en nuestro móvil, etc. ¿Vale? La IA pues, es mucho más. Mi tesis, mi propuesta es muy sencilla, que es la IA en manos de expertos, bien, la IA en manos de todo barra libre de IA, mal. Y claro, en la educación, ¿quiénes son los expertos? Yo creo que es la primera vez en la historia en la que nos encontramos en que maestro y alumno están aprendiendo a utilizar una misma herramienta a la vez. ¿Vale? Para mí el experto en la educación es el maestro, y antes del maestro lo mejor pues quien dentro de la institución educativa se encarga de pues, jefe de estudio, orientadores pedagógicos, ¿vale? Es decir, primero que ellos conozcan las herramientas y entiendan cómo eso puede beneficiar
primero a los profesores y luego a los alumnos, no todos a la vez. Entonces yo, la postura de, oye, de momento tú no la uses, yo a lo mejor sí, yo profesor lo puedo utilizar o lo voy a utilizar para ver cómo funciona, hasta dónde puedo llegar, cómo puedo aprender a hacer esas preguntas. Es verdad, el aspecto de, oye, ¿cómo le hago las preguntas? Un ejemplo muy sencillo que no he dicho antes es que os ponía el ejemplo de ayúdame a explicar la parábola del sembrador a un público de teólogos. Si yo no especifico que quiero esa explicación desde un punto de vista del magisterio de la Iglesia Católica, me dará la explicación que es más probable, que puede ser católica o no, pero todo depende de cómo le he hecho yo la pregunta. No es culpa de la IA la respuesta. Entonces, aprender a hacer preguntas es, de hecho, una disciplina, se llama Prompt Engineering, y requiere de formación y preparación. Entonces, para mí es, ¿cómo educamos la libertad? Primero, en dar la IA a los expertos en la educación, que son pues maestros, padres y directores de centros educativos. Gracias. Yo por comentar, este verano en una conferencia de directores de telecomunicaciones, que es una cosa pues quizás alejada de la filosofía, pues como puede estar. No sé qué otra cosa puede estar más alejada, pero bueno. Nos contaba un director una experiencia que había tenido y que a mí me resultó, la verdad, es que muy inspiradora. Y él nos contaba que a sus estudiantes de teoría de la señal les había propuesto un examen, se lo repartió y les dijo, ahora el examen os lo lleváis para casa, tenéis 3 días para hacerlo, tenéis que hacerlo obligatoriamente usando IA, me tenéis que documentar todo lo que hagáis con la IA y vuestra prueba de evaluación real va a ser que vais a evaluar unos a otros. Lo que yo voy a evaluar es cómo evaluáis. Este profesor, que se acaba de jubilar, lo de que se acaba de jubilar es el dato porque llevaba muchos años dando clases, decía que jamás había visto a sus alumnos trabajar tanto como habían trabajado en esos 2 días y que jamás les había visto aprender tanto como habían aprendido en esos 2 días, porque se tenían que preparar no para resolver un examen, sino para evaluar lo que otros con ayudas de la IA habían hecho. Es decir, tenían que evaluar exámenes que a priori estaban bien y tenían que discernir qué era lo que los otros estudiantes habían aprendido de verdad, porque eso es evaluar, saber lo que el otro ha aprendido, no saber lo que ha sabido decir, porque saber decir algo es muy sencillo, se lo preguntas a otro, lo repites y ya lo has dicho, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy inspirador el cómo podemos apoyarnos en la IA, que no es inteligencia efectivamente, y que es una herramienta, y que usada como herramienta tiene valor, y que no usada como herramienta embrutece, para generar conocimiento. Segundo tema que os quería plantear, libertad, ya lo hemos tocado, verdad. Y enlaza con lo que comentaba Verónica de las alucinaciones. Es cómo pensáis que puede afectar el uso de la IA efectivamente entre personas no expertas, como pueden ser los estudiantes, los niños en las primeras etapas de la formación, pero también los universitarios, en la construcción de la verdad personal y sobre todo, y eso quizás es un riesgo mayor, en la construcción de la verdad colectiva, en la construcción de lo que creemos que es verdad. Ahí voy a atacar directamente porque es uno de los grandes pedales que tengo yo en la cabeza. O sea, os pongo, voy a enseñaros por qué es mi pedal, ¿no? Si tú te vas a cualquier kiosco de España, verás los 4 periódicos que se venden ahora mismo, pues se venden literalmente 4, y un montón de revistas. Un montón de revistas. De todas esas revistas que realmente vendan como para subsistir, habrá 6 o 7. El resto, casi todas muy ideologizadas, no se venden nada. Y llevan 30, 40, 50 años editándose. ¿Por qué? Porque en el fondo, hace mucho tiempo descubrieron que culturalmente se transforma una sociedad a base de repetir un mensaje. ¿Verdad o mentira? No entro. Un mensaje. Entonces, esas mismas fuentes de poder llevan editando sin parar información digital
desde los inicios de Internet, ¿no? Y al final, efectivamente, la IA y los modelos de lenguaje, lo que estamos hablando, son máquinas matemáticas. Una verdad repetida, o una mentira repetida muchas veces por fuentes autorizadas, llámese fuentes autorizadas, fuentes con mucha antigüedad y por tanto con mucha interconexión con muchos enlaces, ¿no? Acaba siendo una verdad matemática. Entonces, los que tenemos la verdad, y sobre todo en el ámbito de la fe, por supuesto, no nos dedicamos a hacer eso, ¿no? Tenemos, pues sí, unas voces autorizadas, llámese pues grandes pensadores, llámese santos, llámese el Evangelio, que es el mismo desde siempre, y no se hace ningún esfuerzo, bueno, sí se hace, pero no se mete la cantidad de recursos necesarios que meten los que tienen intereses por crear contenido falso constantemente. Por tanto, la verdad global es una verdad construida en base a una repetición de una mentira. Y si aquí alguien me puede acusar de que no, es que esto son teorías de la conspiración. Yo tengo un amigo sevillano, un gran empresario, bastante, vamos, está jubilado ya, es un tipo ya mayor, que un amigo suyo de la carrera, publicista, estoy hablando, pues tendrá cerca de 70, pues hace 40 años, lo contrató un fondo americano para construir. Además, o sea, se lo explico así, ¿no? O sea, me acaban de fichar en Estados Unidos para crear fumadores, bebedores, homosexuales y separados. Y tengo, hace 40 años, $1.000 millones al año para hacerlo, ¿no? Y claro, la pregunta automática es, ¿y por qué? ¿No? Dice, pues porque tienen perfectamente medido que los bebedores, los fumadores, los homosexuales y los separados consumen más los productos que estos tíos fabrican. Pues esto es por un interés comercial, pero intereses hay muchos, ¿no? De todo tipo. Entonces, bueno, pues que tenemos que ponernos las pilas para poder construir. Totalmente de acuerdo. Yo creo que una cuestión esencial en cuanto a la educación y al uso de la IA es hacer ver a las personas que están empezando a usar la IA que lo que la IA da, salvo que tú se lo enseñes muy bien, no es verdad. Es decir, todos hemos crecido aprendiendo leyendo mentiras. Cuando leemos El Quijote, a nadie se le ocurre que aquello es una verdad histórica. Cuando leemos cualquier novela, cuando leemos poesía y leemos sentimientos, esos sentimientos pueden ser falsos, pero a nosotros nos sirven para aprender. Y a nadie se le ocurre que eso es verdad. No es verdad, pero nos sirven para generar la verdad. Y la IA, desde mi punto de vista, insisto, no es inteligencia. Creo que lo que hay que educar es: esto te puede servir para aprender, pero no es verdad. Lo mismo que los libros que tienes en la estantería, no todos dicen la verdad, pero todos sirven para aprender. Pero hay un punto importante, porque o sea, al final estás jugando con la realidad. Quiero decir, si vas a usar... El otro día me dice mi hija de 4 años, papá, quiero dibujar. Me dijo una cosa como imposible, ¿no? Una princesa haciendo tartas con tal. Digo, eso lo buscas en Google, colorear una princesa haciendo tarta en un castillo de corazones y no existe. Digo, bueno, pues vamos, haces el ChatGPT, me lo creó y la niña es súper feliz. Pero a lo que iba es que la gran dificultad que tenemos con esto es que es la información o las cuestiones que tienen relación con la vida las que les preguntamos a la IA. Y no hablo de la vida personal solo, que también, ¿no? Entonces, claro, necesitamos verificadores, ¿no? Que encima, bueno, se supone que eso es el papel del periodismo, de los filósofos, de los expertos en ética, de moral y tal. ¿Qué ocurre? Que es que ahora mismo la cosa está muy complicada, ¿no? Está todo tan dividido que no hay forma de creer a nadie por ningún lado. Entonces, ahí es a lo que decía al principio, de que, o
sea, que nada es verdad salvo lo que yo toco con mis manos y veo con mis ojos, ¿no? Entonces, pues eso es un empobrecimiento que a día de hoy yo no veo una solución fácil, ¿no? A ver, yo lo que escuchando, lo que pienso que tiene de positivo todo esto es que, a ver, para conocer la verdad en mi materia, hay que ir a las fuentes. Ese ir a las fuentes es interesantísimo porque, claro, tú, por ejemplo, yo tengo compañeros, lo sé por el grupo de Telegram de profesores de filosofía de Extremadura, que están continuamente, hay uno en concreto que está continuamente mandando pues aplicaciones donde tú puedes conversar con los filósofos, ¿no? Entonces, bueno, pues nos mandó una aplicación, nos mandó al final de curso para que los muchachos pudieran conversar con Hannah Arendt. Bueno, pues el grupo de Telegram fue que ardía, ¿sabéis? Porque, claro, ¿de qué conversas con Hannah Arendt? Que en paz descanse. Pues los muchachos le preguntaban a Hannah Arendt cosas que a Hannah Arendt le daban igual. Claro, porque Hannah Arendt, su obra más maravillosa, pues Los orígenes del totalitarismo, pues es muy difícil, o su tesis sobre el amor en San Agustín es dificilísima, etcétera, ¿no? Entonces, claro, pues los profesores empezaron en el grupo de Telegram a decir, pero bueno, pero tú qué haces en clase con esto, pero tal. Entonces ya uno muy harto, yo la verdad es que no intervengo porque es que le diría muchas cosas y prefiero no decírselas. Entonces soy muy apasionada, tengo que tener cuidado, y entonces uno ya harto dijo, tío, dale un libro a tus alumnos. Entonces, con esto que quiero decir, ir a las fuentes. Vamos a leer a Hannah Arendt. Vamos a conversar con ella. Lo escrito, aunque Sócrates no quería escribirlo porque pensaba que se acababa el pensamiento, y gracias a que Platón no le hizo caso, lo escribió, resulta que el pensamiento se disparó. Pues lo escrito habla. Y yo escucho y puedo no estar de acuerdo y puedo decirle, ¿y por qué piensas esto? Y hablo con el texto. Hay que ir a las fuentes. De hecho, claro, dice falsedades, ¿no? La IA. Entonces, el hecho de que diga falsedades yo lo veo hasta positivo si son capaces de decir la falsedad, porque a través de ella llegamos a la verdad. Es decir, ¿dónde se esconde la verdad? La verdad se esconde. Para que la verdad se manifieste hace falta el pensamiento. La verdad no es algo fácil. La verdad es recóndita, la verdad hay que buscarla, la verdad hay que indagar. Y cuando se llega porque tú has llegado. Esa experiencia los alumnos tienen que vivirla. Yo he trabajado un texto de Gabriel Marcel, que es el filósofo que hice la tesis, entonces se tragan a Marcel fijo. Y entonces llegué con un texto que es de el ser encarnado, principio de la metafísica, la relación de mi yo con el cuerpo. Lo leímos, me miraron como si fuera extraterrestre, lo volvimos a leer. Poco a poco fuimos metiéndonos, se metieron tanto que acabaron entendiendo lo que es la participación en el ser. Algo que llegó Tomás de Aquino, quiero decir. Entonces, se puede, claro, si tú le preguntas a la IA relación del yo con mi cuerpo, caca de la vaca, perdonad, pero es así. O sea, el texto de Marcel hablaba, gritaba, pero hay que saberlo escuchar. Y para eso está el profesor. Verónica ha comentado el papel tan importante que tienen los equipos directivos y todo esto, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que hay una asignatura ya en los institutos que es de libre configuración, pero que habitualmente se imparte, que es inteligencia artificial.
Y mis compañeros que la imparten son personas con sentido común, cosa que no tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial le falta el sentido común. Tiene otros, pero ese no. Porque el sentido común se hace cargo de esta sala, de las personas que estáis aquí, de todo. La inteligencia artificial no. De hecho, cuando los primeros coches robots de estos que van solos en Australia, o sea, te salía un canguro y como no sabían identificar el canguro, porque es que ellos no tienen sentido común. O sea, la inteligencia artificial es artificial. A mí hasta me duele llamarla inteligencia, sinceramente. ¿Qué queréis que os diga? Preferiría llamarla instrumento artificial de búsqueda, procesamiento, tal, que facilita la vida en muchísimos aspectos. Pero de ponerla en su sitio, ¿eh? Entonces, a ver, yo ya me perdí. Yo lo que voy es a que la verdad hay que encontrarla, hay que llegar. Muchas veces no se llega en solitario, se llega cuando piensas, cuando te ayudan. Mis compañeros que dan esta asignatura tienen una base ética muy fuerte. De tal manera que lo que les están transmitiendo a los alumnos, hay 2 profesores en mi instituto que lo dan, son los límites éticos de Internet, inteligencia artificial, búsqueda, etcétera. De tal manera que esos niños aprendan que es un medio, utilísimo en muchos aspectos, pero un medio. Hay que ir a las fuentes, hay que ir a los textos, hay que ir al original. Rápidamente, ¿qué más decir después de esto? Para mí hay un tema importante que es, sobre todo en edades tempranas, que la verdad es la que te cuenta tu maestro, ¿vale? Y esos sistemas lo que vienen a hacer un poco es subvertir el orden natural de las cosas, de que padre enseña a hijo, maestro enseña a alumno. Se pone ahí en medio y dice, pregunta, que ya vale. Leía de un profesor de niños muy pequeños, de primaria, 6-7 años, que contaba su experiencia, muy entusiasta con su descubrimiento de que los niños les parecía maravilloso utilizar la IA de la siguiente forma, que ellos habitualmente piensan en un animal imaginario, mezcla de animal, y en lugar de dibujarlo como siempre se ha hecho, pues le pidieran a Midjourney o cualquier herramienta de esa que se lo creara como si fuera verdad. Claro, hay un problema, que con 6-7 años tú todavía tienes que conocer la verdad, desde el mundo como es, no el mundo como tú te inventas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hablamos de educación en general, pero claro, cada etapa tiene sus complicaciones. Y hay mucho cuidado con eso, con esos filtros, sobre todo en momentos donde tienes que aprender la verdad como es. Y esa verdad te la tienen que enseñar tu maestro o tu padre. Gracias, pues nada, traía yo para hablar sobre la dignidad humana, sobre la comunidad educativa, quién es responsable de educación, y sobre la esperanza, pero la verdad es que se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Yo, hombre, querría cerrar quizá diciendo que la inteligencia artificial a día de hoy no es opcional, no lo es, y que nuestros hijos y nuestros estudiantes estarán mejor educados si se les enseña a hacer un uso responsable de la IA, como si se les enseña a hacer un uso responsable de cualquier otra tecnología. Ignorar la tecnología es condenar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes a que otras personas ajenas a nuestra ética les enseñen a usarlas. Y ahí pues nosotros estaremos haciendo probablemente un daño grave a nuestra responsabilidad como cristianos. Mi humilde opinión. Pues nada, estamos un poquito tarde ya. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.